Hola, mi nombre es Tomás Guevara, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. ¿Sabes qué es la conciencia? Está bien, la ciencia tampoco lo sabe. Por lo tanto, no te sientas avergonzado. Suscríbete a este canal y comenzarás a recordarlo todo. Esta es la primera parte de la transcripción del podcast, The Joy of Why, de Steven Strogatz. A usted le podrá parecer que Cantinflas está entrevistando a tres patines. Pero estas dos personas creen que están hablando en serio. Así que escuchémoslos. Strogatz, soy Steve Strogatz, y este es The Joy of Why, un podcast de Quanda Magazine que te lleva a algunas de las preguntas sin respuesta más relevantes en matemáticas y las ciencias de hoy. En este episodio, vamos a discutir el misterio de la conciencia. El misterio es que, cuando las células cerebrales se disparan en ciertos patrones, en realidad se siente como algo. Puede sentirse como celos, o un dolor de muelas, o el recuerdo de la cara de su madre, o el aroma de su perfume favorito. Pero otros patrones de actividad cerebral realmente no se sienten como nada en absoluto. En este momento, por ejemplo, probablemente estoy formando algunos recuerdos en algún lugar profundo de mi cerebro. Pero el proceso de formación de esa memoria es imperceptible para mí. No puedo sentirlo. No da lugar a ningún tipo de experiencia subjetiva interna en absoluto. En otras palabras, no soy consciente de ello. Entonces, ¿cómo sucede la conciencia? ¿Cómo se relaciona con la física y la biología? ¿Son conscientes los animales? ¿Qué pasa con las plantas? ¿O las computadoras, podrían alguna vez ser conscientes? ¿Y qué es exactamente la conciencia? Mi invitado de hoy, el Dr. Anil Seth, estudia la conciencia en su papel de codirector del Centro Sussex para la Ciencia de la Conciencia en la Universidad de Sussex, cerca de Brighton, Inglaterra. El centro reúne a todo tipo de especialistas disciplinarios, desde neurocientíficos hasta matemáticos y expertos en realidad virtual, para estudiar la experiencia consciente. El Dr. Seth también es el autor del libro Being You, A New Science of Consciousness. Se une a nosotros desde los estudios en Brighton, Inglaterra. Anil, gracias por estar aquí. Ces, gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Strogatz, bueno, esta es, tengo que decir, una de mis cosas favoritas y más desconcertantes en las que pensar. Realmente no sé por dónde empezar con eso. Quiero decir, la conciencia es tan misteriosa. A veces tengo esta extraña sensación, tal vez como 1 o 2 veces al año. Me miraré en el espejo del baño, afeitándome. Y luego tengo esta sensación espeluznante como, ¿qué es este trozo de materia mirándome en el espejo? ¿Cómo? ¿Quién está ahí? Ces, sí, bienvenido a mi mundo. Esto suena como una descripción de mi día a día. Ahora, en cierto sentido, dejas atrás el misterio cuando vas a preparar la cena y dejas tu vida normal. Pero tiene este hábito de ir a todas partes contigo. Y la mayoría de los días, tendré un momento como ese. Y trataré de entrenarme también para reflexionar y meditar continuamente sobre este milagro cotidiano de que tenemos este paté electrificado dentro de nuestro cráneo. Y que, de alguna manera, en conjunción con el cuerpo y su interacción con el mundo, no solo hay una maquinaria biológica complicada que se desvanece, hay experiencia subjetiva. Se siente como algo para ser yo,
y se siente como algo para ser tú, para usar una definición que proviene del filósofo Thomas Nagel. Y eso sigue siendo realmente asombroso. No se siente nada como ser una mesa o una silla. Pero este es el misterio fundamental de la conciencia. Y es a la vez un profundo misterio científico y filosófico, pero también un misterio muy personal. Porque parte del cómo se siente es el sentimiento de ser una persona en particular. Ser el individuo que eres. Ser tú o ser yo. Strogatz, acabas de introducir la palabra yo. Puedes ser consciente de varias cosas, también puedes ser consciente de tener un yo. ¿Deberíamos empezar a tratar de separar los diferentes conceptos relacionados con la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿En qué se diferencia de la autoconciencia? Creo que es una buena idea. Siempre existe este problema con la definición cuando se trata de un fenómeno poco comprendido. Mirando hacia atrás en la historia de la ciencia, creo que ambos sabemos que las definiciones no están escritas en piedra y te decides por una y luego tratas de descubrir cuál es la ciencia subyacente. Las definiciones siempre evolucionan junto con nuestra comprensión. Y así, para la conciencia, el lugar donde empiezo es con esta definición del filósofo Thomas Nagel, quien simplemente dijo, para un organismo consciente, hay algo que es como ser ese organismo. Se siente como algo para ser. Sí, eso es bastante circular. Pero me gusta porque da en el blanco de que solo está hablando de experiencia, y es útil para lo que deja fuera. A menudo es tentador, y esto ha sucedido antes en muchos otros ejemplos, asociar la conciencia implícitamente con otra cosa, ya sea inteligencia, o tener lenguaje o comportarse de una manera particular. O saber quién soy en un sentido explícito y reflexivo del yo. Todas estas cosas pueden ser aspectos de la conciencia humana. Pero la conciencia en general no es lo mismo que cualquiera de estas otras cosas. Es solo el hecho crudo de esa experiencia. Pero dentro de eso, de hecho hay más divisiones que puedes hacer. Y creo que esto es heurísticamente útil para dividir el problema, y para que podamos llegar a la conciencia de una especie de estrategia de divide y vencerás. Y hay tres maneras en que me gusta hacerlo. Existe el nivel de ser consciente en absoluto. Lo pierdes cuando estás bajo anestesia general o en un estado sin sueños. Entonces eres consciente de lo que te rodea, del mundo. Y luego dentro de eso, está la experiencia de ser tú mismo, de ser la persona que eres. Strogatz. Pensé que era un aspecto excelente de su libro, en cuanto a la utilidad para mí como lector, poder pensar en dividir el problema de varias maneras. Usted mencionó 4 niveles, el nivel de conciencia, la cuestión de lo que llamas el contenido o contenidos de la conciencia, de lo que somos conscientes o lo que percibimos, conciencia de sí mismo, y luego el cuarto, dices, ¿es este misterio realmente profundo de ser tú? Bueno, en realidad creo que el tercero y el cuarto son más bien lo mismo. Strogatz, ¿ok? Bien. Pero hay muchas maneras de experimentar ser tú mismo. Por lo tanto, podemos tener experiencias del yo sin saber que estamos teniendo estas experiencias. Puedo experimentar estar asociado con este objeto que es mi cuerpo, y puedo tener emociones y estados de ánimo. Y todo eso puede, en principio, desarrollarse sin adjuntarle un nombre y un conjunto de recuerdos. Así que hay, dentro de cada una de estas áreas de contenido, nivel y yo,
Hay también, por supuesto, distinciones más detalladas que podemos hacer. Y podemos preguntarnos si estas distinciones de grano más fino tienen alguna atracción en el laboratorio o en la clínica, ¿eligen las uniones en la naturaleza? ¿O no? ¿Son cosas que simplemente inventamos? Y eso es parte de, creo, el juego de la investigación de la conciencia. Podemos averiguar cuáles de nuestras distinciones tienen fundamento en el mundo real. Strogatz, genial, lo aprecio, porque en este podcast tratamos de hablar sobre ciencia, especialmente grandes misterios en la ciencia. Pero me gustaría subrayar la palabra ciencia. Que hay cosas que podemos reflexionar que están fuera del ámbito de la ciencia, ni siquiera comprobables o refutables en principio. Y entiendo que realmente estás enfocado en el lado científico de la conciencia. Estoy seguro de que a tu lado filosófico también le gusta reflexionar sobre las incontestables. Bueno, no creo que la filosofía sea solo reflexionar sobre lo incontestable. Creo que la ciencia y la filosofía realmente trabajan juntas para comprender algo para lo cual no está claro cómo sería una comprensión satisfactoria. Ahora, no necesariamente necesitamos filosofía si estamos en la etapa del proyecto Genoma Humano, donde sabemos exactamente lo que estamos haciendo y es solo una especie de problema de ingeniería de cómo lo hacemos. Pero cuando se trata de la conciencia, todavía hay un misterio no solo sobre cómo sucede, sino sobre cómo sería una respuesta exitosa. Strogatz, aprecio su uso de la palabra explicar aquí porque me gustaría entrar en la cuestión de lo que a veces ha llamado el problema difícil de la conciencia en oposición al problema fácil. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Entonces, la ciencia y la filosofía realmente todavía se necesitan mutuamente. Ya sabes, con uno, la ciencia sin filosofía es un poco ciega, y la filosofía sin ciencia es un poco coja. Por lo tanto, nunca he estudiado formalmente filosofía, pero siempre ha estado en mi entorno. Y me he beneficiado enormemente de hablar y colaborar con filósofos e incluso probar algunas ideas filosóficas yo mismo. Creo que lo necesitamos. Mantiene la ciencia honesta y ayuda a guiarla hacia los tipos correctos de preguntas. Pero creo que todavía hay aspectos de la conciencia que encuentro menos atractivos, que son aquellos que en principio no son comprobables, que pueden ser posiciones puramente filosóficas. Hay una posición que se está volviendo muy popular en estos días llamada panpsiquismo, que es la idea de que la conciencia no es algo que generan los cerebros, o que es idéntica a tipos particulares de procesos cerebrales o procesos biológicos, sino que es fundamental y ubicua. Que de alguna manera está en todas partes y en todo, como la carga o la masa-energía. Esta es tal vez superficialmente una idea atractiva, porque si solo dices que la conciencia está ahí desde el principio, entonces no tienes que explicar cómo se produce en ciertos lugares y en otros no. Pero en realidad no explica nada. Y no es solo que no sea comprobable, no conduce a nada que pueda ser comprobable. Y es eso lo que encuentro desagradable. Creo que las perspectivas filosóficas rara vez son comprobables. Como el materialismo, la visión con la que trabajo, la idea de que la conciencia es un fenómeno natural y es de alguna manera una propiedad de cosas materiales como cerebros y cuerpos. Eso en sí mismo probablemente no sea comprobable. Pero lo que sí hace es conducir a cosas que son comprobables, y con el tiempo nos permite explicar cosas sobre la conciencia que de otro modo no podríamos explicar.
El verdadero problema es cómo explicar, predecir y tal vez incluso controlar las propiedades de la conciencia en términos de sus mecanismos subyacentes en el cerebro y el cuerpo. Y eso suena como algo obvio que deberíamos estar tratando de hacer, ¿cierto? Pero en realidad no es tanto, porque estas propiedades de la conciencia de las que estoy hablando que deberíamos tratar de explicar, son principalmente experienciales, o lo que llamaríamos propiedades fenomenológicas. Lo cual es una palabra increíblemente larga, pero lo que realmente significa es la forma en que las experiencias conscientes aparecen como experiencias, no lo que nos permiten hacer tanto, o qué funciones podrían tener en términos de la arquitectura cognitiva del cerebro. Como, ¿por qué una experiencia visual es como es, y diferente de una experiencia emocional? Las experiencias visuales tienen carácter espacial, tienen objetos y las cosas se mueven. Una experiencia emocional no tiene este tipo de cosas, ¿cierto? Tiene valencia, las cosas son buenas o malas. Entonces, el verdadero problema es conectar los mecanismos en el cerebro con este tipo de propiedades de la fenomenología. La razón por la que lo llamé el problema difícil fue como un retroceso amable y amistoso contra esta distinción problema difícil fácil de David Chalmers que realmente ha dominado gran parte de la ciencia contemporánea y la filosofía de la conciencia. Y la razón por la que es diferente es porque el problema difícil de la conciencia es este gran misterio aterrador. Es el problema que mencionamos al comienzo de esta conversación. ¿Cómo es que la conciencia sucede en absoluto? ¿Qué tiene la materia organizada de una manera particular que hace que la experiencia suceda? Quiero decir, Chalmers lo expresa así, dijo, es ampliamente aceptado que la experiencia surge de una base física, pero no tenemos una buena explicación de por qué y cómo surge. ¿Por qué el procesamiento físico debería dar lugar a una rica vida interior? Parece objetivamente irrazonable que debería, y sin embargo lo hace. Y ese es un problema difícil. No es solo como, difícil. Es difícil en este sentido conceptual que nadie sabe realmente cuál sería una buena respuesta. Y luego Chalmers separa eso de los problemas fáciles. Y por los problemas fáciles, básicamente, estos son todos los problemas sobre cómo funcionan los cerebros, para los cuales realmente no necesitas traer la conciencia a la ecuación en absoluto. Ya sabes, cómo el cerebro transforma las señales sensoriales en acciones y toma de decisiones, etc. Y mi preocupación con ese enfoque era que, o te enfocas en este problema difícil increíblemente desafiante, o realmente no te enfocas en la conciencia en absoluto. Y creo que hay un término medio, que es muy productivo, que de hecho es lo que mucha gente ya está haciendo, que es, sí, aceptas que la conciencia existe, y que está íntimamente relacionada con el cerebro y el cuerpo, y solo tratas de explicar sus propiedades. Y la esperanza es que a medida que hagas esto, entonces el aparente misterio del problema difícil comenzará a disminuir poco a poco. Y no necesariamente resolverás el problema difícil de esta manera, pero podrías disolverlo. De modo que finalmente desaparece en una bocanada de humo metafísico. Y nos damos cuenta de que aunque no hemos comenzado a resolver esta gran pregunta, en realidad tenemos una muy buena explicación naturalista que nos dice muchas cosas sobre la conciencia en términos de sus mecanismos subyacentes. Y eso es todo lo que se supone que debe hacer una explicación científica al final. Strogatz, si pudiéramos dar un ejemplo concreto de estas distinciones, creo que podría ayudar.
Entonces, mencionaste anteriormente las experiencias visuales que tenemos. Por ejemplo, si veo algo que es rojo, podrías decir ingenuamente, bueno, entiendo que eso va a ser diferente de oler algo que huele a una flor. Porque, bueno, siendo súper ingenuo pero con un poco de formación en biología, en el caso de lo visual, mi corteza visual se está iluminando. Ya sabes, las neuronas en una parte particular de mi cerebro están activas, mientras que en el caso de un olor, es algo en la parte olfativa de mi cerebro. Entonces, ¿es ese el estilo fácil de explicación, pero no el difícil? Cés, me temo que es casi una cosa diferente. Es más la pragmática, que es un buen punto de partida. Pero una gran cantidad de trabajo empírico en esta área se puso en marcha simplemente buscando correlaciones. Por lo tanto, es posible que cada vez que tenga una experiencia visual, de hecho, ciertas neuronas en su corteza visual se iluminan de una manera particular. Y cuando hueles una rosa, las neuronas de tu corteza olfativa se iluminan de una manera particular. Y, por supuesto, puedes establecer correlaciones entre las cosas que suceden en tu experiencia y las cosas que suceden en tu cerebro. Pero las correlaciones, la mera existencia de correlaciones entre las cosas, realmente no te dicen cómo y por qué se obtienen esas correlaciones. Las correlaciones no son explicaciones, como todos sabemos por la estadística y la física. Quiero decir, hay todos estos maravillosos ejemplos de correlaciones extrañas, como la tasa de divorcio en París que se correlaciona con el precio del queso en Wisconsin o algo así. Correcto, sea lo que sea. Hay cosas que se correlacionan para las cuales es simplemente arbitrario y, a veces, un artefacto estadístico. El desafío es ir más allá de la correlación, para mostrar por qué estas neuronas se comportan de esta manera particular. ¿Por qué eso nos da las propiedades particulares que caracterizan una experiencia visual, que se extiende en el espacio, que hay color, que hay objetos, a diferencia de una experiencia emocional? A eso es a lo que me refiero. Esta es la parte que no es fácil. Quiero decir, esto realmente es un desafío. No es el problema difícil. Pero ciertamente es un problema extremadamente desafiante. Pero creo que es algo que la neurociencia, impulsada por el modelado computacional y un poco de matemáticas y física, es un enfoque en el que podemos controlar y podemos progresar. Bueno, te daré un ejemplo. En la visión, tengo una taza de té frente a mí, si la sostengo frente a mí, mi experiencia de esta taza es que es un objeto tridimensional, que tiene una parte trasera, aunque la misma no sea directamente visible para mis ojos. Ya sabes, hay algo objetivo al respecto. Y esa es una propiedad fenomenológica interesante, no se aplica a todo. Si miras fijamente un cielo azul sin rasgos distintivos, no parece un objeto. Si miras fijamente al sol y luego miras hacia otro lado, hay una imagen posterior, que no se siente como un objeto. Y las emociones no se sienten como objetos. Por lo tanto, es una propiedad interesante de la experiencia visual. ¿Cómo podríamos explicar cómo sucede eso? Bueno, ahí es donde comienza la diversión. Y luego puedes comenzar a construir teorías sobre cómo los mecanismos cerebrales generan percepciones, y cómo esos mecanismos cerebrales podrían, dispuestos de una manera particular, explicar esta propiedad de objetividad que caracteriza nuestra experiencia visual. En este caso,
La idea sobre la que estaba escribiendo hace bastante tiempo es que percibimos la parte posterior de la taza, aunque no la veamos directamente porque el cerebro está haciendo predicciones sobre la información sensorial que obtendría si tuviéramos que rotar la taza. Es lo que los filósofos Alba Noe y Caden O'Regan llamaron las contingencias sensoriomotoras. El cerebro sabe lo que sucedería si giro la taza de una manera particular. Y la idea es que es ese conocimiento incorporado, conocimiento que no somos conscientes de que nuestro cerebro tenga sobre, cómo las señales sensoriales responden a las acciones, que puede explicar la objetividad de ciertos tipos de experiencia visual. Esa es la idea. Y luego, por supuesto, tienes que probar y probarlo, lo cual es realmente difícil. Strogatz, bueno, esta parte es muy divertida de pensar y también se siente muy profunda, científicamente y algo impactante. Entonces, estoy pensando en tantos ejemplos de magia, de ilusiones ópticas, de experimentos de psicología. La frase que usas en el libro, alucinaciones controladas, parece que este es el territorio en el que estás incursionando ahora. Cés, eso es exactamente correcto. Sí. Y es interesante. No es una frase que se me ocurrió. Me enteré de ella por uno de mis mentores principales, en realidad, Chris Fred, y él lo escuchó de otro lugar, etcétera, etcétera. Pero tiene un poco de poder de adherencia. Ninguna metáfora es perfecta, pero esto nos ayuda a entender. Entonces, la idea detrás del concepto de alucinación controlada es que nuestras experiencias del mundo y, de hecho, del yo, no son lecturas directas de lo que realmente está allí, aunque pueda parecer así en nuestra experiencia. Abres los ojos por la mañana, y solo hay un mundo. Y parece como si el mundo se estuviera vertiendo en tu mente a través de las ventanas transparentes de tus ojos y tus otros sentidos. Pero esto no es lo que está pasando. Y, por supuesto, esto ha sido reconocido, ciertamente en filosofía, desde Platón, y luego Kant y luego la ciencia hasta ahora. Esa percepción, lo que experimentamos, es una interpretación activa de la información sensorial que entra. Y esta información sensorial no viene con etiquetas, como, soy un gato o una taza de café, o soy rojo o verde, o soy la parte posterior de una taza, o incluso soy del corazón o del estómago. Desde la perspectiva del cerebro, son impulsos eléctricos. Es solo actividad. Entonces, la idea es que el cerebro siempre está tratando de descubrir la causa más probable de la información sensorial que recibe. No puede saber directamente cómo es el mundo. Quiero decir, ¿quién sabe cómo es realmente el mundo? Esa es realmente una pregunta para un físico. Ciertamente no es algo que se refleje directamente en nuestra experiencia. Y el cerebro siempre está tratando de hacer su mejor conjetura sobre las causas de las señales sensoriales que recibe. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí viene el brillo moderno sobre esto. Es una teoría llamada procesamiento predictivo o codificación predictiva o inferencia activa en otra forma reciente. Y la idea es bastante simple. Es que el cerebro siempre está generando predicciones sobre cómo es el mundo o cómo es el cuerpo. Y utiliza las señales sensoriales para simplemente actualizar, calibrar estas predicciones para mantenerlas atadas al mundo, de maneras que no están necesariamente tituladas por la precisión, sino por su utilidad para el organismo. Por lo tanto, vemos el mundo no como es, sino como somos.
Pero hay un giro realmente provocativo aquí, que es darse cuenta, o al menos esta es la hipótesis, de que lo que percibimos no solo está modulado por las expectativas del cerebro, sino que se construye a partir de ellas. Para que el mundo que experimentamos realmente venga de adentro hacia afuera, en lugar de afuera hacia adentro. Y las señales sensoriales, solo están reportando lo que llamamos errores de predicción, la diferencia entre lo que el cerebro espera y lo que obtiene en cada nivel de procesamiento. Entonces, cuando experimenté esta taza que sostengo frente a mí, el contenido perceptivo, la tasanidad de esa taza, eso no es una lectura de las ondas de luz que entran en los ojos. Es la mejor suposición del cerebro de lo que está sucediendo que está calibrada por las ondas de luz que entran en la retina, y así sucesivamente. Entonces, es por eso que uso la palabra alucinación controlada, porque comparte con la comprensión común de la alucinación que es una experiencia que viene de adentro. Pero el control es igualmente importante. Ciertamente no estoy diciendo que nuestra experiencia sea arbitraria, o que el mundo real no exista ni nada de eso. No, el mundo existe. Pero nuestra experiencia es siempre una construcción, siempre un acto de interpretación. Y está controlado por señales sensoriales provenientes del mundo. Y la evolución se ha asegurado de eso, de que nuestras experiencias perceptivas funcionen al servicio de nuestro comportamiento. Y, por supuesto, pueden salir mal. Y ahí es cuando obtenemos ilusiones divertidas, y por qué funcionan los trucos de magia y todas estas cosas maravillosas. Pero lo que vemos, y eso, para mí, es algo maravilloso sobre lo que reflexionar. Y se remonta a cosas muy básicas como el color. Quiero decir, el color no es una propiedad mental e independiente del mundo. Aunque pueda parecer así. Nuestros cerebros crean color a partir de mezclas de radiación electromagnética incolora. Y en el caso del color, creo que es realmente un ejemplo poderoso. Porque en cierto sentido, lo que experimentamos es menos de lo que está allí. Porque solo detectamos una pequeña porción de la energía en el espectro electromagnético, una porción muy delgada de la realidad, 3 longitudes de onda, más o menos, para la mayoría de nosotros. Pero a partir de esas 3 longitudes de onda, generamos una paleta casi infinita de ricos colores. Entonces, lo que experimentamos en color es menos y más de lo que realmente está allí. Y creo que el mismo tipo de mapeo extraño también se aplica a todos los demás aspectos de nuestra experiencia. No es solo un filtro de lo que hay. Es una construcción que utiliza señales sensoriales para construir esta experiencia subjetiva de un mundo con todo tipo de propiedades que nos ayudan a comportarnos. Pero estas propiedades, existen. ¿Dónde existen? Están en la interacción continua entre el cerebro, el cuerpo y el mundo. No solo están ahí fuera en el mundo, o solo en el cerebro. Fin de la transcripción. Esta es solo una transcripción parcial del podcast. Pero es suficiente para explicar lo equivocados que están Steve Strogatz y Enel Saf. Pero no solo ellos, sino toda la comunidad científica. En los episodios 5 y 6, expliqué cómo creamos nuestra realidad. Ahora, debemos entender que no importa cuánto intentes crear algo usando tu cerebro, nunca crearás nada, más que un dolor de cabeza. No importa cuánto te concentres, nunca crearás lo que quieres, sino lo que no quieres.
Sés mencionó la teoría del panpsiquismo para explicar la conciencia y esta es la más precisa hasta ahora. Porque el cerebro no genera conciencia. Sin embargo, el cerebro es consciente de ser un órgano. Pero nuestras creencias están haciendo que este órgano funcione de una manera no muy eficiente. No hay un lugar en el que la conciencia no esté presente. La conciencia lo es todo. El verdadero problema no es cómo explicar, predecir o controlar las propiedades de la conciencia, sino aceptar que creamos todo usando el mecanismo de nuestra percepción. El cerebro no genera percepciones. Tampoco convierte señales sensoriales en acciones, eso es hecho por el yo objetivo subjetivo dando instrucciones al cerebro a velocidades más rápidas que la velocidad de la luz. Cuando nuestros sentidos dan información al cerebro, el cerebro la procesa de acuerdo con nuestras creencias, entonces genera un análisis de lo que nuestros sentidos le aportan. Después de eso, reaccionas a lo que el cerebro te dice que está enfrente de ti. En algunas situaciones actúas siguiendo solo tu intuición, y tu intuición es el yo subjetivo, contactando con tu yo objetivo. Siempre estamos controlando y prediciendo las propiedades de la conciencia, pero no estamos prestando atención. Demostrarlo es muy fácil de hacer. Podemos usar la hipnosis para demostrarlo. Con respecto a la tazalidad de la taza, digamos que viajas al pasado y te encuentras con un ser humano primitivo cerca de un estanque. Para ganarte su confianza le ofreces un regalo, una taza colorida. Él nunca usará la taza para beber agua, a menos que le muestres cómo hacerlo. Ahora, debido a que nosotros inventamos la taza, la usamos para beber, sin importar el color o la forma que tenga. Todo este conocimiento sobre la taza se almacena en un área regional de la conciencia para nuestro uso. Es por eso que Marconi y Laszlo tuvieron la misma idea sobre la radio casi al mismo tiempo. Ambos accedieron a esta área de la conciencia conocida como área regional 2. El área de nuestros sueños. Y, por cierto, nunca estamos en estado sin sueños. Aunque estemos despiertos. Siempre estamos soñando. Necesitamos entender que somos uno, lo que significa que todos estamos conectados. Es por eso que nunca estás inconsciente, ni siquiera bajo anestesia o en un estado sin sueños. Primero, tu yo subjetivo es siempre consciente, y funciona en perfecta armonía con el yo objetivo. Es por eso que bajo hipnosis puedes recordar todo. A menos que usted tenga miedo de sus recuerdos y su yo objetivo se niegue a recuperar los recuerdos y, por lo tanto, el médico necesita usar otro método para recuperar estos recuerdos. Según Seth Chalmers se preguntó, ¿por qué el procesamiento físico debería dar lugar a una rica vida interior? La respuesta es muy simple, por la pureza de la experiencia. Es por eso que creamos esta realidad. Y miles de millones de otras realidades que vamos a empezar a experimentar en los próximos 30 o 50 años. Es por eso que inventamos el telescopio James Webb. En unos días voy a grabar la segunda parte de este video. Mientras tanto, no olvides suscribirte a este canal.